Hay muchos mitos sobre el cerebro humano. Es el órgano más importante de tu cuerpo y está literalmente encerrado en una caja, lo que lo ha mantenido rodeado de misterio durante la mayor parte de la existencia humana. Así que hemos tenido mucho tiempo para inventar cosas sobre cómo funciona. Con los años hemos perpetuado la idea de que poner a Mozart para tu bebé lo hará más inteligente y que tu cerebro se desarrolla completamente el día que cumples 25 años, entre otros mitos falsos, pero todo viene de algún lugar. Así que hoy vamos a sumergirnos en 5 grandes mitos sobre el cerebro, de dónde vienen y qué es lo que realmente sugiere la ciencia detrás de ellos. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Eres del tipo de personas con cerebro derecho o cerebro izquierdo? Bueno, a menos que hayas tenido alguna cirugía mayor, no eres ninguno de los dos. Sí. El primer mito que vamos a abordar es la idea de que tu personalidad está determinada por si usas principalmente el lado izquierdo o derecho de tu cerebro. Generalmente es la idea de que alguien que usa más el lado izquierdo de su cerebro sería más analítico, mientras que alguien que usa más el lado derecho sería más creativo. La idea puede haber comenzado con la observación de que algunas personas son diestras y otras son zurdas. Notamos en nosotros mismos una tendencia a usar un lado del cuerpo para ciertos propósitos. Luego, los investigadores aprendieron que el lado izquierdo de tu cerebro, también conocido como hemisferio izquierdo, controla cómo se mueve el lado derecho de tu cuerpo. Así que, ser diestro significaría que tu hemisferio izquierdo está más activo mientras escribes o juegas al béisbol. Y ser zurdo significaría que tu hemisferio derecho está más activo, y eso pudo haber abierto las compuertas a la idea de que otras cosas también son controladas por un hemisferio sobre el otro. Pero si realmente quieres hacer que la gente piense en algo, dale un premio Nobel al tipo que lo investiga. En 1981, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue para Roger Sperry, cuya investigación se centraba en tratar la epilepsia e investigar lo que sucede cuando cortas el puente entre tus hemisferios para que no puedan comunicarse entre ellos. Pero en el camino, Sperry notó que las personas usaban más su hemisferio izquierdo para el lenguaje y el derecho para funciones no verbales. Y eso pudo haber sido lo que popularizó esta idea de personalidad de cerebro izquierdo-cerebro derecho. La investigación no sugirió que seas gobernado por el hemisferio izquierdo si usas hechos y por el derecho si sientes emociones, pero eso fue lo que los medios tomaron y explotaron. Y aunque los investigadores niegan explícitamente este mito en su totalidad, dado que había una pequeña parte de verdad en la idea, investigaciones más recientes han dado apoyo a una parte del mito, lo cual es todo lo que los teóricos de la conspiración necesitan. En 2013, un estudio publicado en PLOS ONE encontró que ciertos comportamientos, como prestar atención a estímulos internos frente a externos, son más dominados por los hemisferios izquierdo y derecho respectivamente, lo cual, si entrecierras los ojos y no lees la siguiente oración donde dicen que esta idea no puede generalizarse, podrías malinterpretarlo como: las personas con hemisferio izquierdo analizan los estímulos que reciben, y las personas con hemisferio derecho se sienten inspiradas para actuar según su propia inspiración. Pero después de analizar las imágenes de resonancia magnética de más de 1000 personas, los investigadores concluyeron que la personalidad simplemente no es el tipo de cosa que un hemisferio dominaría. Es decir, en una escala pequeña hay algunas cosas, como el lenguaje, que están correlacionadas con un hemisferio u otro. Pero no en todo el cerebro. Cualquier persona puede tener algunas partes de su cerebro que sean dominantes en el lado izquierdo y otras en el derecho, en lugar de tener todo el cerebro dominante de un lado y otro completamente del otro. Así que la personalidad de una persona no estaría gobernada por su hemisferio izquierdo o derecho, aunque ciertas cosas que hace, como lanzar una pelota, sí puedan estarlo. Ahora vamos con otro mito. ¿Usas solo una pequeña parte de tu cerebro? Este siguiente mito es la idea de que, la mayoría del tiempo, solo estás usando el 10% de tu cerebro, mientras que la mayoría de tus células cerebrales simplemente están ahí. La idea puede derivarse de una investigación realizada por el neurocientífico Wilder Penfield. Él estimulaba con electricidad los cerebros de pacientes con convulsiones,
y no veía ninguna respuesta en sus cuerpos después de estimular ciertas regiones del cerebro. Y sí, a veces cuando activas una parte del cerebro de alguien con electricidad, hace que su pulgar se mueva. Eso es algo que Penfield podía observar como resultado directo de la estimulación cerebral. Y también sí, tu cerebro entero no necesariamente está regulando todo lo que tu cuerpo hace. Por ejemplo, para mover tu pulgar, no necesitas activar el centro del olfato. Pero si intentas activar una parte diferente del cerebro y no ves que pase nada, no significa que no esté haciendo nada. Por ejemplo, podrías no estar monitoreando cada posible función biológica que tu cerebro pueda controlar. Si tocaste la parte que te hace recordar cuando te hiciste pis encima mientras bajabas en tirolesa en el patio de tu mejor amigo cuando tenías 12 años, pero solo estás buscando músculos que se muevan, no registrarás nada. O tal vez podrías haber tocado una parte del cerebro que luego le dice a otra parte secreta del cerebro que haga que el pulgar se mueva. En otras palabras, mucho más del cerebro está trabajando en esto del pulgar de lo que parece. Hoy en día hay alguien en el mundo estudiando prácticamente cada micrón cúbico del cerebro, desde la parte exterior, llamada la corteza, hasta las capas subcorticales más profundas, y están encontrando que todo el cerebro hace cosas, independientemente de si Penfield lo vio o no. Así que puedes considerar este mito desmentido. Tienes un órgano completamente funcional allí arriba, y desafortunadamente usar el 100% de tu cerebro no te da poderes divinos. Pasemos a otro mito famoso, Mozart y la inteligencia. Este siguiente mito proviene directamente de un experimento publicado, por lo que podría ser el más defendible de todos en esta lista. Pero sigue sin ser cierto que ponerle Mozart a tu bebé lo hará más inteligente. En 1993, 3 científicos en California publicaron un reporte de una página en la revista Nature. Y en esa página detallaron el experimento que realizaron con 36 estudiantes universitarios. Permíteme repetir, estudiantes universitarios, no bebés. Les dieron a los estudiantes pruebas de razonamiento espacial de IQ. Después de reproducirles uno de 3 clips, los estudiantes escucharon 10 minutos de una sonata de Mozart para 2 pianos en re mayor, una cinta de relajación o silencio. Y los resultados fueron increíbles. El grupo que escuchó a Mozart obtuvo casi 10 puntos más en esa prueba de IQ. Naturalmente, las personas que se enteraron de este experimento estaban muy emocionadas. Comenzó todo un movimiento alrededor de poner música clásica para hacer a los niños más inteligentes. Pero incluso en ese documento original, los autores reconocieron que solo probaron un tipo de inteligencia y un tipo de música, y que se necesitaría más investigación, y podríamos hablar sobre los problemas con las pruebas de IQ en general, pero eso es otro video. Con resultados tan grandes y compañías ansiosas por hacer unos cuantos miles de millones de dólares vendiendo cintas a futuros padres, puedes estar seguro de que otros investigadores se subieron al carro para intentar replicar los resultados. Intentaron realizar esos experimentos de seguimiento que los autores originales pidieron, pero no resultó como esperaban. Si otros investigadores intentan repetir tu experimento y todos terminan con resultados mucho menos interesantes, tu estudio comienza a perder credibilidad. ¿Y tú? ¿Crees que Mozart ayudó a esos estudiantes o fue casualidad? Vamos con otro mito clásico. Los videojuegos pudren tu cerebro. Los adultos siempre les dicen a los niños que las cosas que les encanta hacer son malas para ellos. Los videojuegos no son la excepción. Por supuesto, hay un mito de que jugar videojuegos te pudre el cerebro. Y ese lenguaje es un poco extremo, pero ha existido desde siempre. El concepto de un cerebro podrido se remonta al menos al año 1603, cuando apareció en un poema de Thomas Green. La idea era que las personas que permanecen inactivas tienen cerebros podridos, y puede que hayan pasado 4 siglos, pero el viejo poema de Green todavía se relaciona con cómo algunas personas tratan a aquellos que pasan mucho tiempo jugando videojuegos. Se les ve como personas que no hacen nada, malgastando su cerebro. Sí, algunos videojuegos requieren un poco más de participación activa que otros, pero el estigma sigue siendo el mismo. Es cierto que jugamos muchos videojuegos, alrededor de 3.000 millones de horas a la semana a nivel mundial, pero todas esas sesiones de videojuegos no pudren tu cerebro. De hecho, se ha asociado con un aumento de la materia gris, y cuanto más tiempo pasas jugando, mayor es ese aumento. La materia gris es la pura parte de células cerebrales en tu cerebro, no la grasa, sangre u otras cosas que hay allí.
Así que si juegas más videojuegos y obtienes más materia gris, eso suena bastante bien para mí. Pero sí depende del tipo de juego que estás jugando y de la parte del cerebro que estás observando. Según una publicación de 2013 en Nature, los juegos de lógica, puzzles y plataformas se asociaron positivamente con el volumen de materia gris, mientras que los juegos de rol basados en acción se asociaron negativamente. Como fan de Final Fantasy, estoy devastado, así que puedes seguir jugando a esos videojuegos. Aunque, cuidado con pasarte de horas. El último mito es la creencia de que el cerebro no está completamente desarrollado hasta los 25 años. Este número podría provenir de estudios que sugieren que el desarrollo cerebral alcanza su punto máximo en los 20 y disminuye después. Mucho de este mito se centra en una parte específica del cerebro llamada la corteza prefrontal, que se encarga de la atención, toma de decisiones y otras funciones importantes. Esta área se desarrolla más tarde en comparación con otras partes del cerebro. Sin embargo, el desarrollo cerebral no es un proceso lineal. La corteza prefrontal no espera a que el resto del cerebro esté listo antes de desarrollarse. De hecho, la mayor parte de su crecimiento ocurre durante los primeros 2 años de vida. A los 3 años, el cerebro de un niño ya ha alcanzado el 80% de su tamaño total. Así que los niños pequeños son capaces de realizar muchas funciones con sus cortezas prefrontales. Y las decisiones que toman los adolescentes y adultos jóvenes son completamente válidas. También es cierto que la corteza prefrontal sigue desarrollándose durante la adolescencia, pero podría sorprenderte al saber qué tan rápido el cerebro se organiza. Un grupo de investigadores recopiló datos de más de 100.000 escáneres cerebrales de personas de entre 4 meses y 100 años, y encontraron que el momento en que las células cerebrales están donde deben estar ocurre incluso antes de nacer, cuando todavía estás en el útero. Por supuesto, el cerebro no está completamente cocido en ese momento. Aún tiene mucho desarrollo por delante. A los 2 años, la corteza alcanza su máximo grosor, y a los 6 años, el cerebro llega a un pico de materia gris, que es el número de células cerebrales. A los 11 y 12 años, un cerebro promedio alcanza su máxima área de superficie y volumen, respectivamente. Y la materia gris en las capas más profundas alcanza su punto máximo alrededor de los 14 años. Así que en última instancia, algunos podrían decir que no tienes todo el equipo en su lugar hasta que eres un adolescente. Pero en cualquier caso, el cerebro llega a un desarrollo funcional mucho antes de los 25 años. Para funcionar de manera óptima, también debemos considerar que también se comunican las células entre sí. Las señales viajan mucho más rápido cuando las células están cubiertas de una capa de grasa llamada mielina, conocida como materia blanca. Y la cantidad máxima de materia blanca ocurre a los 29 años. Así es, saltamos directamente sobre los 25. Entonces, dependiendo de cómo definas completamente desarrollado, podrías decir que tu desarrollo cerebral termina en distintos momentos. Muchos de estos puntos máximos ocurren antes de los 25, pero algunos pueden pasar varios años después. Recuerda, no todos los mitos sobre el cerebro se quedan en mitos. A veces algo de verdad hay detrás de cada leyenda. ¿Cuáles crees que aún faltan por desmentir?